Hola, bienvenidos a Hablemos de Historia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la historia del Coliseo Romano. Acompáñenme. El Coliseo Romano es un símbolo arquitectónico de la época imperial de Roma y es uno de los monumentos más famosos del mundo antiguo que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Ha sobrevivido no solo el paso del tiempo, sino también incendios y terremotos. Todo esto le ha costado que 2/3 partes de su estructura original hayan sido destruidas. Y ahora solo nos podemos imaginar lo impresionante que fue verlo en todo su esplendor. Increíble, ¿verdad? Hoy es admirado por toda persona que lo visita, por representar el espectacular poder de construcción que tenía el Imperio Romano. Pero en su lado más oscuro también representa la violencia, la crueldad y la brutalidad a la que podía llegar este imperio, ya que por años y años los romanos mataron a sangre fría a miles de personas que consideraban criminales, incluyendo la historia bastante conocida de los cristianos que murieron allí como mártires. En aquellas épocas romanas, el Coliseo era conocido como el Anfiteatro Flavio, ya que fue construido por emperadores de la dinastía Flavia. El fundador de esta dinastía se llamaba Vespasiano. Él se convirtió en emperador luego de una guerra civil que siguió al imperio o al reinado tiránico de un emperador del que muchos probablemente hayamos escuchado, Nerón. Entonces, cuando Vespasiano se convirtió en emperador, inició la construcción del anfiteatro entre los años 70 y 72 después de Cristo. El origen de la palabra anfiteatro proviene del griego antiguo anfiteatron, que une dos palabras. Anfi, que significa por ambos lados o alrededor, y teatrón, que significa lugar para ver o contemplar. Uniendo ambas palabras, podríamos decir que significa escenario por dos o todos lados, y en el mundo romano hacía referencia a una estructura oval que tenía una arena en el centro y estaba rodeada por gradas, desde las cuales se podrían observar todo tipo de espectáculos que se llevaban a cabo en ese espacio. En el anfiteatro se celebraban peleas de gladiadores, se llevaban a cabo caza de animales salvajes. También peleaban gladiadores con fieras como leones o tigres. Todo este tipo de espectáculos se llevaba a cabo frente a un público que podía llegar hasta 50.000 espectadores. El entretenimiento era parte esencial del gobierno de un emperador, ya que demostraba lo benevolente que era, pero también distraía al pueblo de las crisis o problemas que pudieran existir en ese momento. Los gladiadores. Las peleas de gladiadores son las más famosas, ya que las hemos visto muchas veces en películas. Estos eran luchadores que en algún momento habían sido esclavizados y que luchaban a muerte en la arena del anfiteatro. Ellos entrenaban en una escuela especial para gladiadores llamada Ludus, y el Ludus era administrado por alguien llamado el lanista. La escuela más famosa, el Ludus más famoso se llamaba el Ludus Magnus y se encontraba al lado del anfiteatro, con el cual se conectaba a través de un túnel subterráneo por el que podían pasar los gladiadores a pelear y también por el que regresaban los cuerpos de los gladiadores que no habían sobrevivido. En el anfiteatro, el público se ubicaba según su posición social, ya que la sociedad romana era una sociedad que tenía una jerarquía bastante estricta. Al final de todos, en lo más alto de las gradas, se encontraban los esclavos y las mujeres pobres. Y luego, conforme iba mejorando tu clase social, tenías asientos más cerca de la arena, hasta llegar a los más privilegiados, entre los que se encontraban senadores, vestales, el edil de la ciudad de Roma y obviamente el emperador y su séquito. Los senadores eran quienes participaban en el Senado, donde se tomaban las decisiones más importantes para el gobierno. Las vestales eran las sacerdotisas de Vesta, la diosa del hogar, de la familia y del fuego sagrado, cuyo culto representaba la pureza y la estabilidad y la continuidad del imperio, por eso eran tan importantes. El edil era un magistrado que se encargaba de las obras públicas, del ornato de la ciudad, y una de sus funciones era la organización de los juegos o los espectáculos en el Coliseo.
Obviamente el lugar más privilegiado de todos lo tenía el emperador. Estaba en un lugar visible para todos, ya que todo el público, parte del espectáculo era ver cómo el emperador reaccionaba a los juegos y al resultado de las peleas y los juegos en el Coliseo. Debajo de la arena se construyeron diferentes corredores y cuartos donde se ubicaban los gladiadores y las bestias y desde donde podían subir al escenario a través de rampas. Vespasiano, el que inició la construcción del Coliseo, no pudo verlo terminado, ya que falleció antes de que se culminara. La inauguración se dio en el año 80 después de Cristo y se dio bajo el gobierno de su hijo, el emperador Tito, con una ceremonia y con 100 días seguidos de juegos. Tito, el emperador, es conocido por lograr la toma y el saqueo de la ciudad de Jerusalén cuando era un general romano en la primera guerra judeo-romana. Tras largos meses de asedio a Jerusalén, tomaron la ciudad, destruyeron templos, asesinaron, esclavizaron y enviaron al exilio a gran parte de la población judía de ese entonces. El tercer emperador de la dinastía Flavia que acompañó la construcción del anfiteatro o el Coliseo fue el emperador Domiciano. Domiciano fue el hermano de Tito, hijo de Vespasiano también. Tito no tuvo un gobierno muy largo, murió y Domiciano lo sucedió. En cuanto al anfiteatro, Domiciano empezó una ampliación en el año 82 después de Cristo para agregarle niveles y gradas al anfiteatro. Ahora, hablando de Domiciano como emperador, él fue un gobernante bastante cruel, tiránico, que veía conspiraciones y traiciones en todos lados. Por ello, empezó a asesinar a quienes creía sus oponentes políticos o a quienes creía que lo iban a traicionar en algún momento. Hasta que finalmente lo asesinaron, hubo una conspiración real y fue asesinado por altos funcionarios y miembros de su guardia pretoriana en el año 96 después de Cristo. Así fue como la dinastía Flavia llegó a su fin luego de sus 3 emperadores. Sin embargo, dejó una gran herencia cultural que fue el anfiteatro o el Coliseo romano como lo conocemos ahora, que seguirá siendo visitado por miles de personas diariamente en Roma y seguirá impresionando a todo aquel que lo ve. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto este capítulo y nos vemos en una siguiente aventura para seguir conociendo acerca de la historia de alguien en particular o de alguna cultura o de algún evento que nos llame la atención. Adiós.